El esquema muestra una planta térmica de generación eléctrica para la cual se puede considerar que las turbinas A y B y el compresor son adiabáticos. La relación de presiones en el compresor es 15. La temperatura de entrada de la turbina A es de 1100 grados Celsius. El rendimiento adiabático del compresor es del 78% y el de las turbinas es del 85%. Fíjense que ahora sí estamos hablando de un rendimiento adiabático que es distinto a uno. ¿Ok? Ahí sí hay que tener cuidado. Considerar que las condiciones ambientales es 1 bar y 25 grados Celsius. El rendimiento mecánico es del 90%, la eficiencia del generador eléctrico es del 95% y el calentador emplea, bueno, esa cantidad de energía como calor para calentar el aire que viene del compresor. Palabra clave, aire. Cuando tenemos una planta térmica que trabaja con aire, estamos hablando automáticamente de Joule Brighton. Automáticamente estamos hablando de Joule Brighton. Y me hace decir, bicho, ¿y cuál es la diferencia? O sea, son solamente nombrecitos que le ponemos a los problemas, ¿no? Sí, pero tengan presente de que esto ya no es un problema de sustancia pura. Esto es un problema de gas ideal. Esa es la principal diferencia con Rankine. Si bien es cierto, ambos son ciclos de potencia, el ciclo de Joule-Brighton trabaja con un gas ideal. Por lo tanto, los procedimientos son diferentes. Ya no utilizamos las tablas termodinámicas, ¿no? Para gas ideal se necesita básicamente las ecuaciones de estado, Pau-Ratón, y se necesitan las ecuaciones de Poisson. ¿Ok? Así que bueno, esa era la observación. Ahí tienen ustedes el esquema. Y nos piden una serie de cosas, como siempre. Sin embargo, como ya se han podido percatar, todos los ítems, absolutamente todos, y los que quieran preguntar, cualquier ítem que quieran preguntar, se puede hallar una vez que ya, ¿no? Hemos hecho nuestra tabla. Cuando ya se hace la tabla, ya se ha hecho todo, ¿ok? Ya se ha hecho todo. No se necesita más. Vamos a hacer la tabla. ¿Cuántos estados tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5. 5 estados. Nice. 5 estados. En este caso, la temperatura, como es un gas ideal, la trabajamos en Kelvin. Vamos a trabajar también con lo que es la entalpía, porque la primera ley de la termodinámica se va a seguir aplicando de forma normal. Y vamos a colocar, como siempre, nuestra sección de extras. Si es que hay algún datito importante que nos interesa saber, lo vamos a colocar ahí. Bueno, ¿y cómo comenzamos, no? Porque a diferencia del anterior ejercicio que habíamos trabajado, ahora no nos dicen nada acerca de ninguna temperatura, de ningún estado, ¿no? Ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí se hace de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer acá, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá, para empezar, es darnos cuenta de que en uno ingresa del ambiente. Las condiciones ambientales es 100 kilopascal y 25, o sea, son condiciones ambientales de ingreso, porque vamos a obtener aire del ambiente, ¿no? Claro. Así que sería 100. Temperatura en Kelvin sería 25 más 273. Ahí hacen su suma, ¿no? 892, 298. ¿Ya? Y pues ya está, ¿no? Ya está, ya tenemos eso. Bicho, ¿y la entalpía? Calma, todavía no calculamos la entalpía.
Es más, ustedes pueden optar si calcular, después les voy a explicar, ¿ya? Pero de preferencia, para no perder la hilación, lo dejamos así. Ya, siguiente. Compresor. Relación de presión del compresor es 15, o sea, el compresor va a aumentar mi presión 15 veces. Multiplico por 15. De 100 por 15 es 1500. Eso es lo que se refiere con relación de presiones. La relación de salida respecto a la entrada es 15, ¿no? Y dice que la temperatura a la entrada de la turbina A es de 1100. 1100. Entonces, si le sumamos 273 sería 1373. ¿No? Sería 1373. Ok. Luego, el calentador, como ustedes saben, es un intercambiador de calor. ¿Qué significa eso? Significa de que es un componente isobárico. Entonces, 1500. Se mantiene ahí la presión. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, se sabe también de que a la salida, como es el ambiente, la entrada y la salida son ambientales, la presión va a ser la misma en el medio ambiente. Ahora, pregunta, ¿la temperatura será igual? No necesariamente, la turbina puede botar aire caliente, pero el ambiente va a estar a la misma presión. Va a estar a la misma presión el ambiente, pero esto de acá puede salir con una temperatura mayor, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Muy bien. Así que bueno, lo que necesitamos a continuación resolver, para poder continuar resolviendo este ejercicio, es fijarnos en lo siguiente, en los datos del rendimiento adiabático del compresor. Claro, y ahora, ¿de qué manera resolvemos esto, no? Esto es todavía más interesante. Bueno, para el compresor tenemos lo siguiente. Para el compresor tenemos que su eficiencia adiabática va a ser T2S menos T1 entre T2 menos T1. Esto es para gas ideal. ¿Ok? Esto es para gas ideal. Para gas ideal trabajamos las eficiencias con temperaturas. Ahora bien, eh, ¿cómo hallamos T2S? Bueno, T2S entre T1 va a ser P2 entre P1 elevado a la K-1 entre K. ¿Tenemos T1? Sí. ¿Tenemos P2 y P1? Sí. ¿Y tenemos K? Bueno, es aire, ¿no? Si se van a las propiedades de gas ideal en la página 62, el aire tiene un K de 1,4. Ah, perfecto, ¿no? Entonces ahí lo podemos calcular tranquilamente. 298 por 15 elevado a la 0,4 entre 1,4. El resultado es 646,014. Eso es T2S. Ahora bien, el rendimiento diabático del compresor es 78% y eso es igual a 646,014 menos T1 que 298 entre T2 menos 298. Esta ecuación la meten ustedes a la calculadora y sale, ¿no? El resultado es 744,172. Listo, listo. Genial. Ahí con eso ya tenemos la temperatura del estado 2. Perfecto. Ahora bien,
¿qué más podríamos hacer en esta parte, ¿no? Mm, necesitaríamos ver cómo se relacionan estos otros componentes, ¿no? Claro, ahí justamente necesitaríamos saber eh, qué podemos aplicar. No es tan sencillo esto, hay que decirlo. Esto de acá no es tan sencillo. Esto de acá es relativamente, bueno, no desafiante, pero se puede manejar. ¿De qué manera lo podremos hacer? Bueno, acá podríamos aplicar una estrategia que muchas veces es conveniente hacer y de hecho varias veces se aplica en Joule Brighton, que es aplicar una frontera, analizar un sistema encerrado en una frontera que nosotros definamos. Como se pueden percatar, la turbina es accionada, perdón, la turbina acciona al compresor. Si se dan cuenta, hay un eje que está acá interconectando a estos dos, ¿no? Al compresor y la turbina. Entonces, esto de aquí es como una potencia interna que está saliendo de él y entrando de él. Ah, entonces ahí ¿qué hacemos? Bueno, ya que se trata de una conexión directa entre este y este, podemos analizar el sistema compresor-turbina. Analizamos el sistema compresor-turbina, ¿no? Entonces, en el sistema compresor-turbina, para empezar, nos damos cuenta de que hay un solo flujo másico que está circulando. Tenemos una entrada en uno, me refiero a la frontera, ¿ok? A la frontera está ingresando uno, está ingresando tres, está saliendo dos y está saliendo cuatro. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Aplicamos la primera ley de la termodinámica para el sistema compresor-turbina. Es un sistema que yo estoy definiendo, ¿ok? Un sistema se define con su frontera. Eso lo han visto desde las primeras clases de termofluidos. Se define con una frontera. Yo encierro esto en una frontera y analizo qué cosa entra y qué cosa sale de la frontera. No me interesa qué es lo que ocurre dentro de la frontera. Esto de acá que intercambien su energía, a mí no me interesa. A mí me interesa solamente lo que entra y lo que sale. ¿Sale trabajo de la frontera? No, el trabajo es intercambiado entre estos dos, pero no sale. ¿Sale calor? ¿Ingresa calor? No. Te dicen de que el compresor y las turbinas son adiabáticos. Así que ambos términos se cancelan. ¿Listo? Después, solo hay un flujo másico. ¿Listo? Solo hay un flujo másico. Las entalpías de entrada van a ser uno y 3 y las salidas van a ser 2 y 4. Listo, ya tenemos ahí un primer avance porque el flujo másico lo pasamos al otro lado a dividir y no pasa nada. Después, ¿qué cosa se sabe en un gas ideal? Y esto es lo que quería explicarles por qué no era necesario colocar entalpía. Que la entalpía es Cp por T. Entonces, como se trata de un mismo gas ideal, el Cp lo podemos factorizar y nos quedan solamente las temperaturas. Y esto es algo bastante chévere, ¿no? Porque para que esto se cumpla, lo pasamos al otro lado, tendríamos que esta operación de temperatura sale cero. Entonces sería 298 más 1373 menos 744,172 menos T4 igual a cero. Con eso obtenemos el valor de T4.
Listo, entonces este es el resultado directo de la temperatura T4. Ok, perfecto. Bien, entonces una vez que ya hemos calculado la temperatura T4, ¿qué más podríamos hacer para resolver el problema? ¿Qué más tendríamos a la mano para poder resolver? Bueno, sabiendo de que en la turbina tenemos una presión de entrada 3 y una presión de salida 4 que no la sabemos, podemos utilizar la eficiencia o el rendimiento diabático de las turbinas, que es 85. Para el tema de las turbinas, ustedes saben que la fórmula se invierte, ¿no? Para el tema de la turbina, la fórmula es al revés. Es T1 menos T2 entre T1 menos T2S. Ah, pero el T2S se calcula de la misma forma, ¿no? El T2S se calcula de la misma forma. Entonces, lo primero que necesito calcular es el T2S, ¿no? Y el T2S yo lo puedo calcular a partir de la eficiencia adiabática, que es 0,85. Temperatura de entrada menos temperatura de salida, ¿no? Temperatura de entrada menos temperatura de salida, entre temperatura de entrada menos T2S. Bueno, en este caso sería T4S. Y ahí pues hacemos justamente el cálculo, ¿no? Este es el resultado de T4S. Listo. Y con eso podemos hallar P4, ¿no es cierto? Porque miren, este de acá es T4S. Este de acá vendría a ser T3, ¿no? 1373. Y eso va a ser igual, acá es 0,4 entre 1,4. Y acá es P4, que es X, no lo conozco, entre P1, que es 1500, ¿no? 1500. Listo, 277,837. Esto de acá sería la presión 4. Y listo, ya tenemos todo servidito, ¿no? Para poder hallar lo que falta de la 5, ¿no? Porque para la turbina B tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho para la turbina A. Esto de acá es la turbina A, indicarlo, ¿no? Turbina A, ahora vamos a hacer la turbina B. Entonces, para la turbina B, igual la eficiencia es 0,85. Aunque bueno, primero tendríamos que hallar el T5S en este caso. T5S menos T4. T4 es 926. 100 entre 277 elevado a la 0,4 entre 1,4, ¿no? Con eso tenemos el T5S. Uy, acá es multiplicar nomás. Listo, este de acá es el T5S. Y listo, este T5S lo metemos en la fórmula y se acabó el asunto. 0,85
va a ser igual a la temperatura de entrada, 926,828, menos la temperatura de salida real, entre la temperatura de entrada entre el T2S. Listo, entonces esta de acá sería la temperatura T5. Con eso tenemos todas las temperaturas. Y si tenemos todas las temperaturas, de taquito tenemos todas las entalpías. ¿No es cierto? Tenemos todas las entalpías. ¿Gracias a qué? Gracias a que el aire tenemos su CP y con eso ya tenemos las entalpías. Nice. Ya tenemos la parte A. Tabular todas las temperaturas. En grados Celsius, bueno, le restan 273 a cada uno y ya está. Mayor cosa no es. Parte B, el flujo de aire que ingresa a la planta. Bueno, necesitamos saber el flujo másico, ¿no? Para ello podemos aplicar la primera ley de la termodinámica en el calentador. ¿Ok? Primera ley de la termodinámica en el calentador. Primera ley en el calentador. Este es el calor que ingresa al calentador. No hay trabajo, así que vale cero. Y acá tendríamos el flujo másico de aire multiplicado por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Pero ojo, no son temperaturas, son entalpías, así que lo tenemos que multiplicar por el CP. Con eso tenemos el valor del flujo másico que ingresa a la planta. ¿Listo? Con eso ya tenemos el flujo másico. Ok, ya tenemos el flujo de aire. Ahora, la potencia eléctrica producida. Para eso tenemos que fijarnos en la turbina y el generador, porque esta turbina le está mandando energía eléctrica, energía mecánica al generador para que se transforme en energía eléctrica. Tomando en cuenta de que el rendimiento mecánico es del 90% y la eficiencia del generador es del 95%. Va a haber pérdidas, ¿no? Va a haber pérdidas. Entonces, vamos a aplicar la primera ley en la turbina B. En este caso, componente diabático cero, pero la potencia es lo que queremos hallar. El flujo másico ya lo tenemos. Multiplicamos por CP y hacemos resta de temperaturas. Esta de acá es la potencia mecánica que sale de la turbina. La potencia mecánica que sale de la turbina. Sin embargo, la potencia eléctrica es el 95% del 90% de la potencia mecánica. ¿Por qué? Porque hay un rendimiento mecánico del 90%
y una eficiencia del generador eléctrico del 95%. Rendimiento mecánico tiene más que ver con lo que vendría a ser la eficiencia del eje, ¿no? El eje, pues, está apoyado en rodamientos o cualquier otro tipo de apoyo. Si es que esto, digamos, por ejemplo, está mal lubricado o algún otro factor externo como suciedad, impurezas, hay pérdidas por fricción. Entonces, no toda la potencia mecánica que se genere se va a transmitir al generador, por las pérdidas que les comento, ¿no? Y eficiencia del generador eléctrico, el 95%. No, ningún componente eléctrico tiene 100% de eficiencia. Hay pérdidas, ¿no es cierto? Hay pérdidas. Y en este caso del 95%. Así que a este cálculo tenemos que multiplicarlo por 0,90 por 0,95. Esta es la potencia eléctrica que se va a generar. Esta es la potencia eléctrica que se va a generar. Obtenemos 3000 kilowatts de la planta térmica. Y finalmente, piden la eficiencia total de la planta. Bueno, la eficiencia total de la planta sería el trabajo eléctrico entre el calor suministrado, ¿no? La eficiencia de la planta es el trabajo eléctrico entre el calor suministrado. Ahora, seguramente se estarán preguntando, bicho, pero ¿cuál es la diferencia entre la anterior fórmula que era trabajo neto entre calor suministrado? ¿Sería lo mismo o no sería lo mismo? Bueno, fíjense de que acá estamos agregando cosas extra, ¿no? Rendimiento mecánico y eficiencia del generador eléctrico. Claro, si yo no tomase en cuenta esto, porque fíjense que el eje de acá y el generador no forman parte del ciclo, no forman parte del ciclo, el ciclo es este. Pero esto es adicional para yo poder generar mi energía eléctrica, ¿no? Esto es adicional. Entonces, una cosa es el rendimiento del ciclo, donde yo tengo pues mi ciclo Joule-Brayton, sale potencia mecánica de la turbina y el calor suministrado y ahí queda, ahí lo dejo. No tomo en cuenta esto de acá. Este eje tiene sus imperfecciones y este generador tiene sus imperfecciones. Por eso en el anterior ejercicio digamos que no consideré eso porque les dije, ¿no? Que como no dicen nada, el rendimiento mecánico y eléctrico puede asumirse 100%. Pero en este caso sí me lo indican. Y todo esto es la planta. La planta es el ciclo y esto adicional para poder hacer mi conversión a energía eléctrica. Entonces, cuando me hablan de la planta, tomo en cuenta todo, incluido el rendimiento de los ejes y el rendimiento eléctrico, ¿no? Sí, Jair, dime. En este caso es potencia eléctrica porque hay un motor, bueno, un generador eléctrico, ¿verdad? O siempre es potencia eléctrica. Digamos que hubiera un generador mecánico o otro tipo de dispositivo al final. Sería, mm, esa es mi duda. Ah, claro. ¿Habría que Ujú. cambiar? O sea, eso es porque está fuera del eje y es lo que al final eso genera, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la finalidad de una planta térmica es generar energía eléctrica. Esa es la Claro, finalidad. Por eso en el 99,9% de los problemas vas a ver un generador eléctrico. claro. Ujú. Es porque claro, es que busco generar y voy a relacionar lo que quiero generar con lo que voy a ofrecer, que es en este caso, calor, creo, o bueno, Calor, algo así. Calor, calor. ¿no? Calor. Ujú. Ajá. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya me quedó claro. Ok. Entonces lo que yo suministro es esto de acá y lo que yo genero al final de todo el proceso es esto de acá. Esa es la eficiencia
de la planta. Entonces, este es el resultado de la eficiencia de la planta. ¿Pueden colocarlo en porcentaje? Sí, pueden colocarlo en porcentaje, pueden colocarlo como 27,22%. Pues perfecto, ¿no? Ahí está. Sí, eso ahí sería el N planta. Eso era la eficiencia total de la planta que nos pedían. Ok, y con eso hemos culminado este ejercicio de Joule Bright.